Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga iguales. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Por este canal, El Rincón de Dios, creado por mi perfil de Facebook, Giovanni Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le pido a Dios que en esta hora, que en este tiempo, me ministre su palabra, su verdad, su evangelio, para que su nombre sea glorificado, para que solo de mi boca salga la verdad de Dios, que es la única que da vida y vida eterna. Se lo pido a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y Salvador, y que bueno, que todo sea en este tiempo para gloria y alabanza de su santo nombre. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, como hoy vamos a ver una porción grande de la palabra, o sea, muchos versículos. No voy a resumir muy brevemente lo que vimos ayer y de una vez comienzo a leer y comienzo a interpretar, para que no se haga tan largo el video. Ya saben que me gusta hablar mucho, entonces bueno. Ayer, hermanos y amigos, vimos la parábola del mayordomo muy fiel o mayordomo astuto. Y vimos que aunque este mayordomo se comportó mal con su Señor, nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que aprender de Él algo, a tratar bien a nuestro prójimo para hacer tesoros en el cielo, porque recordemos que este mayordomo infiel le hizo favores a los deudores de su amo, para que cuando el amo lo botara, lo despidiera por haber descifrado por no haber utilizado bien los bienes del amo. Perdón. Él tuviera una casa donde estar. Él estaba preocupado por su vida venidera aquí en la tierra. Bueno, mi Señor Jesús nos dice: aprende de este siervo, que aunque es malo, hizo lo que tenía que hacer para asegurar su vida venidera. Bueno, en el caso de los cristianos, nosotros tenemos que tratar a nuestro prójimo, como dice la Escritura, para hacer tesoros en el cielo, no para tener una morada terrenal donde estar y pasar nuestros últimos días aquí sobre la tierra, no, sino para tener seguras las moradas celestiales y para sembrar en el reino de los cielos, para tener tesoro en el reino de los cielos. O sea, no tenemos que hacer las cosas al prójimo para ganarnos el favor de Dios, porque ya ese lo tenemos por medio de Cristo Jesús. Pero tenemos que hacer lo que dice la Escritura al prójimo, porque así cosechamos tesoro en el reino de los cielos. Amén. Entonces mi Señor Jesús dice que seamos como los mundanos, en el sentido de hacer lo que tengamos que hacer, lo necesario para asegurarnos esas riquezas celestiales. Esto no quiere decir que yo voy a hacer algo para que yo voy a sembrar $100 para que me den $1000. No, eso quiere decir que yo voy a hacer lo que dice la Escritura con mi prójimo porque me conviene, porque aunque mi prójimo no me lo pueda pagar, aunque mi prójimo no me lo pueda retribuir, aunque mi prójimo quizás ni me lo agradezca, el Señor que ve, el Dios que me ve, sí lo va a hacer. Y aunque yo pierda todo aquí, casa, hermano, hermana, madre, Dios me va a dar allá 100 veces más y la vida eterna. Como le dijo al apóstol Pedro, Señor, y el apóstol Pedro preguntó: Señor, ¿y qué tenemos nosotros que te habemos seguido y que te habemos seguido y habemos dado todo? Y él le dice: bueno, en la vida media,
cuando yo me siente en mi trono de gloria, ustedes se sentarán en 12 tronos y igualarán a las 12 tribus de Israel. Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar mi Señor Jesús por el ejemplo de este mayordomo malo, que aunque actuó mal con su amo, fue sagaz, fue astuto, fue inteligente en hacer cosas para que cuando el amo lo botara, él tuviera una casa donde estar, porque ya era viejo y le avergonzaba pedir limosna y no podía trabajar. Entonces tuvo el plan, llamó a los deudores de su amo, él les canceló la deuda a ellos y ¿para qué? Para tener el favor de ellos. ¿Sí me entiendes? Entonces el Señor nos dice que seamos así astutos, así de sagaces en el trato con nuestro prójimo y hagamos bien a nuestro prójimo porque como somos hijos de Dios nos conviene. ¿Por qué? Porque Dios, lo que hacemos, el trabajo en la obra del Señor, no es en vano. Lo que uno siembra, uno lo va a recoger. Pero nosotros no somos como el Evangelio de la Prosperidad, que siempre a recoger mil. No, nosotros sembramos y esperamos que sea Dios el que nos dé. Lo del Evangelio de la Prosperidad le siembra a una persona que le puede devolver. Nosotros le vamos a sembrar al prójimo porque es Dios el que nos va a pagar, amén. Y eso nos va a asegurar riqueza, ¿dónde? En el reino de los cielos. Por otra parte, ya para terminar el resumen, mi Señor Jesús es claro, no podemos amar al Dios de Israel y al Dios dinero. Porque si amamos al Dios de Israel, tenemos que aborrecer al Dios dinero. Y si amamos al Dios dinero, obviamente aborreceremos al Dios vivo y verdadero. Las riquezas son peligrosas. Dice la palabra que el principio de todos los males era el amor al dinero, por el cual muchos se descarriaron y fueron traspasados por muchos dolores. Así que tenemos que tener cuidado con el amor al dinero, con no darle el primer lugar de nuestro corazón a alguien o a algo que no sea Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Entonces, bueno, ya ahí concluimos el resumen. Ahora vamos vamos a estar en Lucas 16, versículo 16 al 31. Como es muchos versículos, vamos a leer y aplicar. Primero vamos a leer y explicar el versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Amén. Ok, hermano, vamos a interpretar todo el texto. Que el Espíritu Santo me ayude y que Dios de Israel sea glorificado en esta hora. ¿Ven? Ok. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué quiere decir? La ley y los profetas eran hasta Juan. Hay que tener muy presente este versículo. Porque aquí este versículo nos indica que ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento. Que ya no hay nuevas revelaciones de cosas que van a pasar en el futuro. Porque muchas veces en el Antiguo Testamento vemos como Dios le revela a sus profetas acontecimientos
futuro que le van a pasar al pueblo de Israel por su rebeldía, por su falta de arrepentimiento, porque se volvieron idólatras. Y Dios, por lo menos con Jeremías, le dice, bueno, que él va a mandar un rey no me acuerdo si del occidente, para que lo conquista a Nabucodonosor, un rey de tierra muy lejana, para que lo conquiste y lo gobierne, como castigo por su rebeldía. Y Jeremías creo que predicó o anunció esto 20 años y nadie le creyó. Entonces, profetas como Moisés, como Jeremías, como Isaías, como Zacarías, profetas como Daniel, este tipo de profeta que Dios le anunciaba lo por venir, lo que estaba por acontecer, o lo que iba a acontecer dentro de 70 años, o lo que iba a acontecer mucho más allá, como la venida del Mesías. Ya esos profetas terminaron hasta Juan. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Fue el último de los profetas que estaba bajo el antiguo pacto. Ya hoy en día, hermano, ya no hay nuevas profecías, ya no hay nuevas revelaciones, porque ya Dios habló a través de los profetas, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que Dios primeramente habló a través de los profetas y luego habló a través del Hijo de nuestro Señor Jesús, que hizo heredero de todo, por el cual también creó el universo. Amén. Entonces, la ley y los profetas terminan en Juan. Después de Juan viene el tiempo de la gracia. Ya no iban a haber más profecías como en el Antiguo Testamento. Ya no, hasta ahí. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora, en la iglesia sí hay profetas, pero ¿quiénes son los profetas? Los que predican la palabra de Dios. Los que dicen, así ha dicho el Señor, y leen las Escrituras. Esos son los profetas de ahora. Ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento, que el Señor le revela acontecimientos que van a pasar en un futuro, sino que, por ejemplo, el Señor pone en mi corazón que yo le diga algo a un hermano X, porque el hermano está deprimido, yo no lo sé, pero el Señor sí. Y el Señor me pone en el corazón que yo le diga, hermano, dice el Señor que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esas palabras consuelan al hermano. Yo no sé por qué situación esté pasando al hermano, pero Dios, que conoce todas las cosas, pone en mí, me mueve a mí por medio de su Santo Espíritu a decirle las palabras a él. ¿Para qué? Para consolarlo, para edificarlo. ¿Me entienden? Ahora los profetas son los que consuelan y edifican la iglesia. Las profecías de ahora son de consolación y de edificación para la iglesia de Dios viviente, la cual somos nosotros, y son los profetas de ahora, son los que proclaman la palabra de Dios para que la iglesia, como les dije, tenga consuelo y edificación. No que tenga una nueva revelación. El Señor me dijo que va a haber un terremoto en tal parte. No. Eso no pasa ahora. En el Antiguo Testamento sí, porque Dios no había dado a conocer las cosas a través de sus profetas. Pero ahora no es así. Ahora el don de la profecía se da para edificar a la iglesia de Dios viviente. Amén.
Gloria a Dios. Ok. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todo se esfuerza por entrar. A ver, aquí me faltó buscar en otras traducciones, así que no estoy muy seguro de cómo interpretar esto, pero recordemos algo. No es por mi esfuerzo que yo entro en el reino de los cielos. No es por mi esfuerzo, no es por mis obras, no es porque yo sea bueno, es por la obra de Cristo. Recordemos que los fariseos, por ejemplo, se esforzaban en entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo se esforzaban los fariseos a entrar en el reino de los cielos? Bueno, cumpliendo obras, cumpliendo rituales, matando corderos, guardando el sábado, asistiendo a las fiestas judías. Que no digo que eso esté mal, porque eso está en la ley de Moisés, pero obviamente esas obras no pueden salvarte. Así que aunque yo me esfuerce, aunque yo quiera, no depende de mí, no depende de que quieren ni de que corren, sino de Dios que tiene misericordia. La única obra que me puede a mí dar acceso al reino de los cielos, que yo puedo esforzarme por hacer, que bueno, digamos esforzarnos, pero Dios también, que puede querer convencer por su buena voluntad en nuestros corazones, es creer en Cristo. Esa única obra y permanecer en esa obra, creyendo en Cristo, pase lo que pase y pese a la que le pese, es lo que me va a asegurar a mí entrar en el reino de Dios. No es que yo sea mejor que los demás, no es que yo sea un buen hijo, no es que yo sea un buen padre, no es que yo sea un buen esposo. Eso no es lo que va a llevar al hombre al cielo. Eso no es lo que va a llevar al hombre al cielo, el sacrificio de Cristo. Es que nosotros quedamos en ese sacrificio y en el Señor que nos amó y murió por nosotros. Eso es lo que nos va a llevar. Así que por más que un hombre se esfuerce en entrar al reino de los cielos, si no es a través de Cristo la única puerta, no vamos a entrar. Olvidémonos de eso. No es por esfuerzo humano, es por voluntad de Dios y por la obra de Dios en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es que tenemos acceso al reino de los cielos. Amén. Versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se fuste una tilde de la ley de Dios. Es decir, todo lo que está escrito en la Biblia, hasta el más mínimo detalle, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Dios no es como nosotros, que por lo menos yo puedo decir, no, yo mañana voy a ir a tal parte y voy a hacer tal cosa. Y resulta que el día que voy a tal parte a hacer tal cosa, cae un palo de agua, llueve muy duro y yo no puedo salir de mi casa. Dios no es así. ¿Por qué? Porque Dios decreta las cosas que van a acontecer, Él las escribe, Él las sabe y Él las establece y Él tiene el poder para que todo lo que Él ha dicho se cumpla. Dios es poderoso, Dios es soberano para que todo lo que está aquí escrito en la Biblia acontezca sin que falte una sola cosa. Y todo lo que Él quería, todo lo que Él va a hacer, Él lo transmitió a través de sus profetas, ¿verdad? Y a través de los apóstoles de Cordero. Y a través, obviamente, de mi Señor Jesucristo. Porque Él dice, yo no voy a hacer nada sin antes anunciárselo a mis profetas. Amén. ¿Para qué? Para que cuando eso suceda o acontezca, sepan que Dios
de Israel es Dios, que conoce las cosas futuras. Recordemos que para Dios nada es un misterio, que para Dios nada es oculto. Él conoce todas las cosas. Él vive, como dicen algunos, en un eterno presente. Él lo sabe todo, hermano. Entonces, por eso él está seguro, por eso él puede decir con seguridad, con firmeza, que todo lo que él estableció a través de su profeta, todo lo que estableció a través del Hijo y a través de los apóstoles, todo se va a cumplir. Ninguna cosa va a dejar de acontecer tal cual como Dios la anunció. Amén. Entonces ahí vemos la omnisciencia de Dios, que conoce todas las cosas. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del divorcio. En el versículo 18 hablamos un poco acerca del divorcio. Dice: todo lo que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Amén. Entonces, mire, el matrimonio es algo serio. Aunque en estos tiempos no lo parezca, por cómo actúa la gente, ¿verdad? Que se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. Hasta los mismos cristianos se casan, se divorcian. Bueno, una y otra vez. Bueno, para Dios el matrimonio es algo serio. Para Dios, cuando un hombre se une a una mujer, como dice la Escritura, se vuelve una sola carne. Ya no serán más dos, sino una. Por eso lo que Dios estableció, que no lo separe el hombre. Dios, en su diseño original del matrimonio, no concibió el divorcio. El divorcio fue una concepción humana. El matrimonio es de Dios y el divorcio es de los hombres. ¿Ok? Así que, aunque vamos a poner un ejemplo porque yo no tengo esposa ni nada. Si yo me caso y me divorcio, yo me puedo divorciar delante de la ley de los hombres. Yo voy para un abogado y el abogado me divorcia. Pero delante de la ley de Dios, yo no me puedo divorciar. Aunque yo me separe de ella, con las leyes terrenales, yo sigo siendo una carne con esa mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me separo por la ley del hombre y me vuelvo a casar, peco, porque para Dios es como si le estuviera siendo infiel a mi primera esposa. Porque para Dios el divorcio, Dios repudia el divorcio. Dios lo repudia, Dios lo aborrece. El divorcio fue una invención humana por la dureza de su corazón, como le explicó Jesús a los fariseos, que le dijeron: y si eso es así, porque Moisés permitió dar carta del divorcio. Y él les explicó: bueno, Moisés le permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio es que lo que oro y hembra dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y será con su mujer, y los dos volverán a ser una sola carne. Ya no serán más dos, sino uno. Lo que pasa es que esto del divorcio, la mayoría de las personas no lo saben porque no leen la Biblia. Ellos creen: bueno, me casé y me divorcié y me volví a casar y me volví a divorciar. Y eso está bien porque yo hago lo que yo quiero. Sí, tal vez para ti esté bien, tal vez para la persona esté bien, pero para Dios no está bien. Hay que dejarlo claro. La única manera que Dios ve bien un divorcio, o que Dios acepta un divorcio, es por causa de adulterio. Por causa de adulterio de alguna de las partes. Sin embargo, como nosotros somos hijos de Dios, cabe la posibilidad de aunque nuestro cónyuge nos llegue a ser infiel, cabe la posibilidad del perdón. Así que en el caso de cristiano, el último remedio o la última solución
o lo último que uno hace si está casado bajo Cristo, ¿verdad? Es divorciarse. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos ahora con la parte larga de la prédica de hoy, porque esta es la parte más larga. Vamos a leer la palabra, vamos a leer una historia, la historia del rico y Lázaro. Vamos a leer una historia, la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Es una historia muy conocida, la mayoría de los cristianos saben de esta historia, y los que no son cristianos tal vez no la conozcan ni la hayan escuchado porque tampoco es la más popular. Pero vamos a leer la historia que mi Señor Jesús le cuenta a estas personas que están escuchando lo que le enseña, ¿ok? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarte de la miga que caía de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: Te ruego pues, Padre, que me envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentiría. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levante desde los muertos. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir leyendo y interpretando, ¿ok? Había un hombre que se vestía de púrpuras y lino fino y hacía cada día banquetes espléndidos. Había una vez, en su cuenta esta historia, que había una vez un hombre que se vestía de púrpura y hacía banquetes espléndidos. La púrpura, o vestirse de ese color o con esas telas, era señal de que este hombre era muy rico. También hacía banquetes espléndidos. Entonces era un hombre muy adinerado que tenía las maneras de vestirse finamente y de comer todos los días con sus amigos y allegados. Entonces era un hombre rico. Posiblemente la Biblia no lo dice, pudiera ser un fariseo, pero no lo sabemos. Posiblemente pudiera ser un fariseo, ¿eh?
ok, este hombre rico aparentemente lo tenía todo, no le faltaba nada, comía en abundancia todos los días, se vestía elegante siempre, era pudiente, tenía las maneras. Y bueno, uno podía pensar que ese hombre estaba bien, que estaba bendecido por Dios. Fíjense lo que vamos a ver aquí. El rico, que tal vez uno piensa, bueno, pero si le va tan bien esta persona, tiene que estar bendecida por Dios, porque que tiene riqueza, se viste bien, tiene amigos. Claro, uno sabe que cuando uno es rico, ¿verdad? Le viven los amigos, pero que uno no quiere la quiebra, porque ahí se dan todo, y no más que quedan los verdaderos amigos. Pero bueno, entonces uno ve para de este hombre y uno dice, no, este hombre está bendecido por Dios, porque, ¿para qué? No le falta nada. Vamos a ver si todo lo que diga es oro, ¿verdad? Como dice el viejo refrán. Perdónenme. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas. Y ahora vemos la otra cara de la moneda. Un mendigo que se llamaba Lázaro y estaba echado a la puerta de aquel hombre de rico, lleno de llagas. Posiblemente tenía lepra, que era una enfermedad común. Bueno, en los tiempos de mi Señor Jesús era una enfermedad común, ¿verdad? Podemos decir que este mendigo sufría de esa terrible enfermedad que para aquel tiempo era incurable. Incurable para los hombres, mas no para Dios, porque vemos como mi Señor Jesús sana a 10 leprosos, ¿verdad? Entonces, bueno, para Dios nada es imposible, pero posiblemente en el tiempo que vivió Lázaro, esa enfermedad era incurable. En los tiempos de mi Señor Jesús, esa enfermedad solamente la sanaba el Dios de Israel, ¿amén? Entonces, bueno, aquí tenemos la otra cara de la moneda. Un hombre que está muy mal, que no tenía que comer, que estaba mendigando y que tenía esta terrible enfermedad. Uno diría, bueno, este hombre no está con Dios porque le va mal. Este hombre que está aquí, algo malo hizo. Algo malo hizo este hombre que está aquí. Porque Dios lo tiene así. Algo malo hizo. Y por eso la bendición de Dios no está. O sea, no está sobre él. Porque mira cómo lo tiene Dios. Mendigando en la puerta del hombre rico. Y de paso con una enfermedad terrible. ¿Amén? Entonces, aquí tenemos la otra cara de la moneda. Vamos a ver quién de verdad era de Dios y quién no, porque las apariencias engañan. Uno diría, bueno, obviamente el que estaba más prosperado y el que tenía más, obviamente uno pensaría, no, este tiene que estar con Dios, porque Dios lo está prosperando. Y el otro no puede estar con Dios porque está arruinado, está mendigando y tiene una enfermedad mortal, como era la lepra en ese tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver si esto es así, como uno lo puede percibir a simple vista. Espérenme un momento, hermano. Un momentico aquí, ¿cómo hago? Tengo duda de algo, hermano. Espérenme un momentico aquí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces uno podía decir, bueno, uno podía juzgar, a simple vista que uno está bien con Dios, que es rico, y que uno está mal con Dios, que es Lázaro. Pero vamos a ver que a veces las apariencias engañan.
Ok, vamos a ver el versículo 21. Dice: y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Fíjense bien, el hombre pobre, Lázaro, estaba en una situación tan mala que él ansiaba que cayeran las migas de la mesa del rico para él comerse. Y para completar el dolor, los perros le lamían las llagas. Entonces, este estaba en un estado lamentable, en un estado, yo diría, en un estado ya crítico, terminal. Ya estaba, como decimos nosotros, ya estaba más de allá que de acá. Ya estaba por morir. Amén. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense bien. Murió el pobre, el mendigo, el que tenía la enfermedad, murió. Amén. Y fíjense lo que aconteció con él. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ok. El mendigo murió y fue llevado al seno de Abraham. ¿Qué significa que fue llevado al seno de Abraham? El seno de Abraham era el lugar donde los siervos de Dios estaban en el Antiguo Testamento. Es decir, era el lugar de reposo para los verdaderos israelitas. ¿Ven? O sea que este mendigo que estaba en esa condición deplorable, que murió, era un verdadero hijo de Dios. Era alguien que Dios tenía por hijo, por siervo. Y esto se demuestra en que él murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, al lugar de reposo donde Dios tenía a todos sus siervos antes de la venida de Cristo. El seno de Abraham. Amén. Y curiosamente, el rico también murió y fue sepultado. Esto no da a entender que no es por la riqueza que yo voy a vivir más tiempo. Fíjense bien, el rico lo tenía todo y no estaba enfermo. Y el pobre no tenía nada. Y de paso estaba enfermo. Pero esta historia nos deja ver que ellos murieron simultáneamente. Eso es algo que tiene el rico y el pobre en común. Como dice la escritura, que tanto el uno como el otro va a morir. El rico va a morir al igual que el pobre. Como en esta historia. El rico lo tenía todo, parecía que todo le iba bien, que todo iba al pelo, como decimos nosotros. Pero murió al igual que el pobre. O sea, la riqueza del rico no la ganó en su vida. Y él murió y fue sepultado. Ahora vamos a ver dónde paró el rico. ¿Dónde paró el rico? ¿Y dónde está el pobre? Vamos a ver. Y en edades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Wow, vemos que el rico, es que uno creía que estaba bien con Dios, está en el Hades o infierno. Él fue sepultado, pero a diferencia de Lázaro, el mendigo, Lázaro fue llevado arriba por los ángeles al seno de Abraham, que ya dijimos que era el lugar de reposo para los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Pero el rico, para sorpresa de todo el mundo,
estaba en el infierno. Sí, eso es lo que yo le comenté hace rato. Uno diría, no, el rico va a ir al cielo y el pobre va a ir al infierno, porque uno puede pensar, no, el pobre está así porque Dios lo tiene así. Y uno puede pensar, no, el rico está así porque Dios lo ha bendecido. Pero aquí vemos como nuestros ojos carnales nos pueden engañar. Nuestra vista es muy corta. Nosotros vemos algo y lo interpretamos la mayoría de las veces de mala manera. Entonces vamos a ver cómo el rico fue llevado a un lugar de tormento. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede allí. Dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense bien. Él abrió sus ojos y dice en la escritura que estaba en tormento. En el lugar que estaba siendo atormentado. Y ve a lo lejos a Abraham con Lázaro. Amén. Entonces fíjense bien, el rico con todo lo que tenía, con todos los bienes, con todas las riquezas, con la fama que tenía, cayó en el infierno. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, empezando porque tenía a Lázaro en esa condición y fue incapaz de hacerle un bien, de hacerle un bien a su prójimo. ¿Y cuál es uno de los mandamientos más importantes? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice mi Señor Jesús? Que tenemos que ser misericordiosos para alcanzar misericordia. Bienaventurado el misericordioso porque alcanzará misericordia. Lázaro no tuvo misericordia del mendigo. Lázaro no amó a mendigo, que también era un israelita. Entonces él paró en el infierno donde estaba siendo atormentado y veía a lo lejos a Abraham con las, ¿ok? Vamos a ver aquí, vamos a desmentir aquí una doctrina católica romana apostólica que es el purgatorio. Vamos a ver que el purgatorio es una mentira del diablo, el purgatorio no existe. Y con este versículo, con este pasaje lo podemos demostrar fácilmente. Ok, vamos a seguir leyendo a ver qué sigue. Que nos sigue contando mi Señor Jesús. Entonces él luego se dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado por esta llama. Fíjense bien, él está viendo a Abraham desde el lugar de tormento donde está, él lo está viendo con Lázaro y le dice a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí, porque estoy siendo atormentado por esta llama. Envía a Lázaro para que moje mi boca y me refresque. Para presente un poco el texto. Fíjense bien. Él le pide misericordia a Abraham, al Padre Abraham, pero él nunca tuvo misericordia del prójimo. Nunca tuvo misericordia de Lázaro. Lo veía ahí como los perros lo lamían, lo veía ahí con el estómago pegado al espinazo, como decimos aquí. Nunca le tuvo misericordia. Como yo le dije, mi Señor Jesús dijo, bienaventurado el misericordioso porque alcanzará misericordia. La misericordia se da aquí, se da aquí para poder alcanzar misericordia. Si nosotros somos misericordiosos con el pobre, con la viuda, con el huérfano, Dios va a tener misericordia de nosotros. Pero si no damos misericordia, ¿cómo le vamos a exigir a otra persona que nos tenga misericordia? Otra cosa que podemos notar aquí, que el rico llama padre a Abraham, pero resulta que el rico no es hijo de Abraham. No es hijo de Abraham, porque si fuera hijo de Abraham, estaría con su padre Abraham. El rico es hijo del diablo. Y mi Señor Jesús se lo dice a los fariseos. Vosotros sois hijos del diablo porque la obra de vuestro padre el diablo quería hacer.
Si el rico no estaba en el seno de Abraham, no era hijo de Abraham. Porque los hijos de Dios en el Antiguo Testamento iban al seno de Abraham. Entonces ese rico estaba confundido o creía que era algo que no era. Él no era un hijo de Abraham. O mejor dicho, no era un hijo de Abraham espiritualmente hablando. Se podía decir que era un hijo de Abraham terrenalmente hablando, por sangre, por raza, pero no era un hijo de Abraham espiritual, porque si hubiera sido un verdadero israelita, cuando él moría, se lo hubieran llevado con Lázaro. No fue así, no lo llevaron con Lázaro, ¿verdad? Entonces esto demuestra que el rico no era hijo de Dios, no era hijo de Abraham, por ende cayó en el infierno, donde estaba siendo atormentado. Y él le pide una petición a Abraham, que tenga misericordia de él y que envíe a Lázaro a mojarle los labios. Vamos a ver qué le responde Abraham en esta historia al rico sobre esa petición. Vamos a ver qué le dice. Pero Abraham le dijo: he aquí, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora él está consolado aquí y tú atormentado. O sea, no puedes quejarte, tú viviste tu vida bien allá y Lázaro, vivió su vida mal allá, pero ahora Lázaro es consolado y tú eres atormentado. Porque muchas veces nos dejamos llevar por eso, hermano. Porque vemos a alguien que se dice ser cristiano, pero no lo es. Y lo vemos con carros, con casas, como que tiene la vida perfecta, ¿verdad? Y como que tiene todo lo que desea. Pero no tiene lo más importante. No es un verdadero cristiano. Nosotros a veces nos dejamos engañar por la vista. Podemos pensar: Bertale, ojalá yo tuviera la vida de ese hermanito. Mira, a ese hermanito le sirve a Dios. Y mira todo lo que tiene, ajá. Y yo no tengo nada, pero muchas veces esas apariencias suelen engañar. Como en esta ocasión, vemos que a pesar de que la vida opulenta que tuvo el rico, no certificaba que él era un hijo de Dios. No certificaba que era un hijo de Abraham. Y los hechos son que él está en el infierno. Y el pobre que estaba sufriendo y que murió de una manera muy fea con esta terrible enfermedad, entonces estaba en los cielos con su padre Abraham, siendo consolado. Entonces cuidado, hermano, porque a veces nos dejamos llevar por la vista y jugamos mal las cosas. Por eso yo les digo, hermano, yo he escuchado hermanos que dicen que la pobreza es una maldición, pero no. Fíjese bien que la maldición aquí la tuvo fue rico, porque tenía dinero, tenía las posibilidades y no tuvo misericordia de Lázaro. Y el rico no era hijo de Abraham, no era hijo de Dios, porque hubiera terminado con Lázaro en el seno de Abraham. Entonces muchas veces en el estar bien económicamente, muchas veces el estar bien ante los ojos de los hombres, porque bueno, la gente que lo veía podía pensar como yo le digo, no, pero ese rico, pero ese hombre tiene que estar muy bien con Dios, porque Dios lo tiene siempre bendecido, prosperado y en victoria. Pero no es lo que vemos aquí. Vemos un hombre que decía ser hijo de Abraham, pero no lo era. Él llamó a Abraham padre. Pero eso no importa, los fariseos también lo llamaban padre. Y mi Señor Jesús le dijo que era hijo del diablo. Entonces, por la forma en que él se refiere a Abraham, él no es hijo de Abraham. Porque si fuera un verdadero siervo de Dios, un verdadero israelita, tuviera con Lázaro en el seno de Abraham. Lázaro el que estaba siendo consolado mientras el otro estaba siendo atormentado,
era un verdadero hijo de Dios, un verdadero israelita. Por eso estaba en el cielo siendo consolado por Abraham. Amén. Bueno, vamos, sigamos. ¿Ok? Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ok, aquí se cae con este versículo, hermano, que acabo de leer. Con este versículo que acabo de leer, parezco hijo rayado. Se cae la doctrina del purgatorio. Sí, se cae totalmente la doctrina del purgatorio. Doctrina católica, apostólica y romana. ¿Por qué le digo esto? Porque según la doctrina católica, apostólica, romana, cuando uno muere, si uno ha sido muy malo, digamos, ha cometido pecados, lo que ellos llaman pecados capitales y banales y ese tipo de cosas, ¿qué pasa con uno? Bueno, uno va a un lugar de tormento como el que fue rico para en ese lugar ser purificado, según la doctrina católica romana apostólica. Pero ellos dicen que cuando la familia ora por esa alma que está en ese purgatorio, el alma sale y va al cielo. Pero aquí Abraham es claro, no, yo no puedo mandar a Lázaro para allá, ni tú puedes venir para acá, porque hay un muro, hay una cima, hay algo que no nos deja pasar, ni a nosotros para acá, ni a ustedes para acá, ni a nosotros para allá. Quiere decir que una vez que se cae en este lugar de tormento, que no es el purgatorio, sino el infierno, no se puede salir. No es que mi familia va a orar por mí y yo voy a salir. La doctrina del purgatorio es una herejía que ha inventado la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Biblia nos es clara en esta historia. El rico no puede pasar por el otro lado y Abraham no puede enviar a Lázaro porque hay una cima, hay algo que los divide, casi imposible ese talado. Entonces, ahí vemos cómo se desmorona la falsa doctrina del purgatorio. No es verdad, porque si eso fuera cierto, también estuviéramos diciendo que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados fue incompleto y que yo necesito las oraciones de mi familia para poder ser completamente salvo. Y eso es otra completa herejía. Amén. Aquí mi Señor Jesús es claro. Lázaro no puede. El rico no puede pasar donde está Lázaro y a Lázaro tampoco se le permite pasar donde está el rico. Hermano, la salvación se alcanza, de este lado de la eternidad. No hay salvación para aquellos que murieron sin Cristo Jesús. No es que él mató, violó, robó y no se arrepintió. Pero como la familia del ladrón ora, porque claro, supongamos, un ladrón puede ser terrible, puede ser el más malo del mundo, pero la familia igual lo ama. Y la familia igual le va a hacer un entierro. Y la familia también va a orar por él. Entonces quiere decir que no importa lo malo que fue el hombre en vida, si la familia ora por él, lo saca de ahí, del infierno. Claro que no, hermano. Claro que no. Nosotros somos librados del infierno que merecen nuestros pecados cuando depositamos la fe en Cristo Jesús. De otra manera, vamos directo a la paella. ¿Sí se lo voy a decir? No hay esperanza para el hombre después que muera sin Cristo. No es que mi familia va a orar y por los ruegos de mi familia, que a lo mejor tampoco está Cristo, que es tan pecadora como el que murió, resulta que esos ruegos me van a sacar a mí del supuesto purgatorio.
Mentiras, mentiras y más mentiras. Aquí lo vemos. El rico no podía ir a donde estaba Lázaro porque si no ya lo hubiera hecho. Y Lázaro no podía acceder a donde estaba el rico. Así que es mentira que por la oración de los familiares de los muertos, el difunto puede pasar de un lugar de supuesta purificación al cielo. Eso es un invento católico, apostólico, romano. Eso es una mala interpretación. Eso es para decir, no, es que, como dicen los testigos de Jehová, no, pero es que Dios es amor y Dios no puede mandar a nadie al infierno. Algo así propone la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con esta doctrina del purgatorio. Pero no es así. Y es cierto, Dios es amor, pero Dios también es juez justo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. Entonces, mucho cuidado con querer ser más bueno que Dios, que es lo que esta doctrina, católica, romana, apostólica, quiere como lograr con este supuesto purgatorio. Amén. No hay purgatorio, solamente hay infierno y cielo, y el cielo va a ser de los que confiesan a Cristo Jesús como su Salvador y se arrepienten de sus pecados y lo sigan a Él. Y el infierno va a ser de todos los demás que no crean en Cristo. Amén. Así de sencillo, no hay un lugar intermedio entre los dos. O estáis en el infierno, o estáis con el diablo en el infierno, o estáis con Cristo en el reino de su Padre. Amén. No hay un lugar intermedio, eso es un invento católico, apostólico y romano. Gloria a Dios. Entonces seguimos. Entonces te digo, te ruego pues Padre que le envíes, entonces le digo, te ruego pues Padre que le envíes a la casa de mi Padre. Ok. Él le dijo, Abraham, lo llama padre, pero en realidad no es padre de él. Está un poco confundido el rico. Le dijo, Padre, envía a Lázaro a la casa de mi padre. ¿Para qué? O sea, quería que Lázaro se apareciera en la tierra, porque apareciera como un espíritu en la tierra. Vamos a ver con qué objetivo. Porque tengo 5 hermanos para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Fíjense la idea del rico. Uno dirá, bueno, pero el rico no tenía malas intenciones. Es decir, bueno, se preocupó por los hermanos. Bueno, si igual termina de la idea y después le digo algo que se me pasa. El rico pensó, bueno, si yo no puedo salir de aquí ni Lázaro puede venir, bueno, Padre Abraham, envía a Lázaro a que mis hermanos, que tengo 5 hermanos, envíalos allá para que les testifiquen y ellos no caigan en este lugar de tormento. O sea, el hermano, el rico, tenía un buen sentir, que era que los hermanos no cayeran en el infierno, y quería que Abraham enviara a Lázaro a la tierra para comunicarle a los hermanos que es de rico y que ellos no cayeran en este lugar de tormento. Aunque la idea era buena, no era necesario que un espíritu se le apareciera a ellos. Ya vamos a ver por qué. Otra cosa que le iba a comentar es que según este versículo o según esta historia, el que tiene memoria aquí, por lo menos eso es lo que se aprecia en esta historia, el que tiene memoria aquí es el rico que está siendo atormentado y recuerda a los hermanos y recuerda a la familia y recuerda. Sabemos que el rico tiene memoria estando en el infierno, porque bueno, tal vez eso sea parte del tormento
saber que uno pudo hacer las cosas bien y no lo hizo, tal vez sea parte del tormento que hay en el infierno. Por eso él recuerda. En el caso de Lázaro, no vemos que Lázaro emite palabras. Lázaro no habla. Lázaro está reposando. Lázaro está siendo consolado, pero Lázaro no emite palabras. El que vemos que tiene conciencia es el rico que se acuerda de sus hermanos. Amén. Y le propone a Abraham esto para que sus hermanos se salven del infierno, donde él cayó por sus pecados. Amén. Y por falta de misericordia y de amor por el prójimo. Bueno, que eso también entra en los pecados, ¿verdad? Entonces, vemos el versículo 29 y dice Abraham le dijo, Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, que para que el rico no cayera allí, o para que los hermanos del rico no cayeran en el lugar donde ya el rico estaba, lo único que tenían que hacer era creer en Moisés y en los profetas. O sea, lo único que tenían que hacer ellos es creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios evita a la gente caer en el infierno cuando uno la cree. En el Antiguo Testamento también, si tú creías en la palabra de un profeta, si tú creías en el testimonio de Moisés, y esa fe te llevaba a obedecer, era salvo del infierno. Gloria a Dios. Y vemos lo mismo en el Antiguo Testamento. Cuando uno cree en la palabra de Cristo, cuando uno cree y deposita su fe en esas palabras, dice la Escritura que uno ha pasado de muerte a vida y no verá condenación jamás. Pero el que no cree en la palabra de Cristo ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos que en el Antiguo Testamento también se salvaba la gente por la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Aunque en el Antiguo Testamento no había Evangelio, ¿verdad? No había buenas nuevas. Como la de mi Señor Jesús, en el Antiguo Testamento también había palabra de Dios, porque Dios hablaba a través de su profeta. Y si creíamos, o si las personas de aquel tiempo creían en el testimonio de los profetas, y creyendo en ese testimonio, hacían la voluntad de Dios, también era salvo. O sea que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que salva al hombre es la palabra de Dios. Lo que salva al hombre es la palabra de Dios. No es los milagros que vean, no es las obras que hagan. No. Lo que salva al hombre es creer en la palabra de Dios, dicha en el Antiguo Testamento por los profetas y en el Nuevo por los profetas. Porque ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya está amarás a tu prójimo como a ti mismo, que fue lo que el rico no cumplió y por eso cayó ahí. ¿Ven? Ya ahí tenía la palabra de Dios. Pero él no lo obedeció, pero él no tuvo fe en esa palabra, pero él no siguió la palabra de Dios, por ende cayó en el infierno. O sea que él está en el infierno por no creer la palabra de Dios, por no ponerla en práctica. Amén. Por no poner la palabra de Dios en práctica para con su prójimo. Por eso él está en el infierno. Si él hubiera visto muchos milagros, igual hubiera caído en el infierno. Porque bueno, los fariseos, por ejemplo, en el tiempo de mi Señor Jesús, ellos vieron milagros, señales y prodigios por todos lados. Mientras estaba Jesús en la tierra, ellos vieron milagros y prodigios y señales en todo Israel. Pero no creyeron en Jesús. No creyeron en la palabra de Dios que él les traía. No creyeron en las nuevas del Evangelio.
Por ende, ¿dónde que estén ellos? En el infierno. En el infierno. Si ellos hubieran visto a Jesús glorificado, tampoco hubieran creído. Porque ellos no estaban faltos de señales. Ellos estaban faltos de fe en Cristo. Amén. Entonces, Abraham le dice, no es señales lo que tus amigos necesitan, lo que tus hermanos necesitan para no caer en este lugar. Lo que tus hermanos necesitan para no venir a este lugar y parar donde tú estás es obedecer la palabra de Dios, es creer en la palabra de Dios. Eso es lo que necesita uno para ser salvo. No que uno vea a un muerto resucitado y le diga a uno, no hagas esto porque vas a caer en el infierno. No. Eso no salva a nadie. Ese tipo de cosas no salva a nadie. Lo que nos salva. El Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que salva a la gente es tener una verdadera fe en la palabra de Dios, porque yo teniendo fe en la palabra de Dios, la obedezco y me salvo por la fe. Por la fe, el justo por la fe vivirá. Amén. Y en el Nuevo Testamento nos salvamos porque en el testimonio de mi Señor Jesús, nos salvamos porque en el Hijo de Dios viviente. Nos salvamos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero en el Viejo Testamento también nos podíamos salvar por la fe en la palabra de Dios. Si la creíamos de verdad, obrábamos conforme a esa palabra, amén, a la palabra de los profetas. Y si no, bueno, ya sabemos dónde caían las personas que no hacían eso. Pero en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, la clave era la fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios para ser salvo. ¿Ven? Esa era la clave de la salvación, o es la clave de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Ven? Sí, si nos ponemos a ver, es así, ya que en el Antiguo Testamento también se habló de Cristo. Por ejemplo, si los fariseos hubieran tenido verdadera fe en Moisés, ellos le hubieran creído a Cristo, porque mi mismo Señor Jesús dice que Moisés habló de él. Entonces, desde el Antiguo Testamento se podía tener fe en Jesucristo, como Job, por ejemplo. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces, vieron como creyendo en la palabra del Antiguo Testamento también podemos ser salvos. También podemos ser salvos si creemos verdaderamente con nuestro corazón en las palabras del Antiguo Testamento. También tenemos salvación y vida eterna. Porque el Antiguo Testamento nos habla una y otra vez de un Mesías, de un ungido de Dios. Amén. Y si creemos en él, tendremos vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces le digo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirá. Fíjense bien, el rico estaba creyendo que si ellos veían algo sobrenatural, ellos iban a creer, sus hermanos iban a creer, pero no era así. No era así. Y Abraham se lo dice aquí en el último versículo, gloria a Dios. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Gloria a Dios. Si no creemos en la palabra de Dios, si no nos convence la palabra de Dios de que cambiemos nuestro rumbo, de que sigamos a Cristo, de que tengamos fe en Dios, entonces no nos va a convencer nadie, porque recuerden, en la palabra de Dios es donde tenemos la vida eterna. El Espíritu Santo nos convence a nosotros de justicia, pecado y juicio cuando nosotros creemos en Cristo.
cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo y en sus palabras, es que el Espíritu Santo nos convence. Yo no me convenzo de seguir a Cristo por creer señales, por creer en milagros, por creer en cuestiones sobrenaturales, no. Yo me convenzo de seguir a Cristo porque creyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando yo creo la palabra de Dios, la palabra que digo por medio de Cristo, la palabra que también los profetas anunciaron antes de Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en mí y Él me convence de justicia, pecado y juicio. Pero si no lo hago, entonces no es que yo veo señales y digo que, no, sí, Dios existe porque yo vi esto o aquello. No. No. Si ellos hubieran visto esa señal y se lo hubiera podido aparecer allá y hubiera dicho, no hagan esto, pues, no, tal vez hubieran creído, no, eso es un demonio. Porque así creyeron con Cristo. Cristo hacía señales por el dedo de Dios, expulsaba a los demonios por el poder de Dios, y los fariseos que decían, no, Cristo tiene demonios, Jesús tiene demonios. Asimismo, si un muerto se le hubiera parecido a los hermanos de Rico, hubieran salido espantados creyendo que es un demonio y ni siquiera lo hubieran escuchado. Entonces, si no creían en la palabra de Dios, no hay salvación. Fuera de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no hay salvación. ¿Por qué? Porque dice, no solamente de pan vivirá, de Deuteronomio 18, de Deuteronomio dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Entonces, bueno, sabemos que tanto en el Antiguo como Testamento, como en el Nuevo Testamento, obedecer la palabra de Dios, tener fe en la palabra de Dios, hablar a través de los profetas, era necesario para alcanzar la salvación. Fuera de la palabra de Dios no hay salvación para el hombre. Amén. Gloria a Dios. Y Moisés habló de mi Señor Jesús diciendo que se levantaría un profeta semejante a él y el que no lo obedeciere sería desarraigado del pueblo. Así que obviamente si no lo obedecemos a Cristo no hay salvación para nosotros. Si no creemos en Él, si no lo amamos a Él, no hay salvación para ningún hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vimos aquí en esta historia, porque no es una parábola, ya que en las parábolas mi Señor Jesús no usa nombres propios como Abraham y Lázaro. En las parábolas no los usa mi Señor Jesús. ¿Amén? Esto es una historia que mi Señor Jesús contó. Amén. Entonces, bueno, vimos aquí como no todo lo quería solo, como si no tenemos misericordia tampoco alcanzaremos misericordia, como si no obedecemos la palabra de Dios, no importa lo que hagamos, no tendremos salvación. Si no obedecemos la palabra de Dios, si no creemos en Cristo Jesús para nuestra salvación, no hay esperanza. Fuera de Cristo, fuera de Dios, no hay quien salve. No es por mis obras, no es porque yo vea milagros, que yo voy a creer, no. Es por la obra de Cristo Jesús en la cruz que yo soy salvo. Y en el caso del Antiguo Testamento era porque es las palabras de los profetas, inspirados por Dios para hablar, que también hablaron de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, aquí desmentimos la doctrina perversa del purgatorio. Sabemos que no hay ningún purgatorio, que no hay ningún lugar intermedio donde la gente caiga y después pueda salir, no lo hay. Eso es una mala interpretación católica apostólica romana, que nos lleva a confiar en nosotros y en nuestras oraciones en vez de la obra de Cristo. Amén. Entonces, bueno, Dios los bendiga, hermanos, y el Dios de Israel los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de mi Señor, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea
sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.